Son las 12:21 y establecemos contacto con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola Rafa, muy buenas tardes a ustedes, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted. Tenemos cifras bastante preocupantes para un fin de semana con el informe que se da a conocer todos los días. Hoy 35.841 casos nuevos, por lo que supongo que con los casos que no alcanzaron a ser procesados estamos o muy cerca o en 40.000 casos diarios. Mira, si uno quiere ser certero, probablemente estamos en cifras que podrían ser incluso del doble de esa magnitud, porque cuando uno empieza a conversar con muchas personas o lee las redes sociales se da cuenta que ya son cientos las personas que no consultan para realizarse un test porque saben que hay aglomeraciones o que no hay cupos suficientes o no quieren exponerse a ir a una urgencia porque se sienten bien, pero están bastante claros que su cuadro clínico es compatible con COVID. Me refiero a personas que estuvieron en contacto con alguien que ya saben que es positivo y que empiezan con dolor de cabeza, congestión nasal, dolor laríngeo. Entonces esas personas tienen la opción de ir a testearse, como se indica, pero cuando ven que hay tanta dificultad para conseguir una hora en un centro público o privado, o cuando ven que los operativos de la Seremia están saturados, optan por quedarse en sus domicilios y no acuden. Entonces, todo eso también son lo que llamamos el subdiagnóstico, que algunas personas han planteado precisamente que son menos los que están yendo a testear probablemente que los que desisten de hacerlo por todas estas razones. Así que tal vez incluso si pudiéramos hacer un análisis en relación a la positividad que tenemos en nuestro país, fíjate Rafa lo que ha pasado con el testeo en la última semana, que fue menor que la semana anterior, por lo tanto no nos engañemos, si testeamos menos vamos a detectar menos casos y si la positividad sigue al alza, tú podrías hacer un ajuste y plantear, si hoy día hubiéramos hecho 180.000 casos y la positividad es del 25%, a lo menos habríamos tenido unos 46.000 casos positivos, ¿te fijas? Entonces, por ahí también hay una manera de acercarnos a la realidad. Cuando ya no somos capaces de testear a todos, la positividad nos permite hacer una estimación de cuántos casos realmente tendríamos. Y eso, por la cantidad enorme de gente que está contagiada, incide, aunque la gravedad de la enfermedad sea menor por las características de Omicron y por la vacunación, incide directamente en las camas hospitalarias ocupadas. ¿Cómo está la situación a nivel país y a nivel de Valparaíso, tanto en camas básicas como medias o críticas? Mira, hay un portal que durante toda la pandemia ha sido de gran ayuda para ver cifras y datos que se llama Data COVID, está en Twitter, está en redes sociales, y ellos publican datos bastante actualizados con la información que logran obtener del Ministerio de Ciencia, la información oficial del MinSal. Lo que nosotros vemos es que en las últimas 3 semanas el crecimiento de hospitalización a nivel país y especialmente en cama UCI creció mucho. Lo mismo que ocurrió con los fallecidos. La semana pasada hablábamos de 305 fallecidos en una semana, esta semana pasamos los 500 fallecidos. Son cifras muy, que van al alza y que van al alza peligrosamente. Y con respecto a la situación UCI, la gran problemática es que a diferencia de lo que pasó en 2021, donde había mucha elasticidad en la red de salud, o sea, la red de salud hubo que crecer casi a 4.300 camas UCI en Chile, y hoy día nos cuesta mucho estar en cifras cercanas a 2.000 porque los hospitales están con menos recursos humanos, hay mucha licencia médica y ausentismo laboral por incapacidad transitoria de trabajadores de la salud que después de casi 2 años de un trabajo agotador, extenuante, ya prácticamente muchos han desistido de seguir trabajando en esa área, algunas personas derechamente han renunciado, otros están tomando sus vacaciones que tenían acumuladas y otros están con licencias por enfermedad. Bueno, todo eso hace que hayan hospitales que están trabajando con un 70, 75, 80% de su capacidad de camas. Y frente a ese escenario, esta semana el MinSal, a través de la Subsecretaría de Redes, publica en el Diario Oficial un instructivo donde le plantea a los servicios de salud aumentar las camas críticas en una exigencia de un nuevo esfuerzo en la red de salud, que lo que nosotros planteamos es que no va acompañado de un esfuerzo similar
en restringir ciertas actividades que sabemos que son de riesgo de contagio, que el Comité Técnico Asesor instruyó al Ministerio tomar medidas al respecto para frenar los contagios. Entonces, por una parte, la autoridad testeó menos, por eso aparecen menos casos. Por otra parte, la autoridad le pone más presión a la red de salud al decirle: quiero que usted aumente las camas, y ese director de hospital, sin tener mayores recursos humanos, sin tener mayores recursos financieros, tiene que hacer su máximo esfuerzo para cumplirle a sus, entre comillas, jefes, cuando yo en realidad pienso que nuestros jefes son la ciudadanía y los usuarios, pero tiene que cumplirle a la autoridad. Y para poder hacerlo necesita sobrecargar al personal que ya está sobrecargado. Entonces empiezas a ver que aumenta el ausentismo, turnos donde las personas lamentablemente tienen que reemplazarse ellos mismos. Entonces alguien está con licencia y tú, que hoy día te tocaba el día libre, tienes que quedarte a reemplazar a tu compañero por una relación de lealtad entre los trabajadores y por no dejar botado el lugar de trabajo. Es una situación realmente muy, muy agotadora para los trabajadores de la salud, y creo que sería muy importante que la autoridad aterrizara un poco al nivel del territorio, a la realidad local, y se empapara de esa realidad local para luego empezar a tomar nuevas decisiones, porque esa desconexión de la subsecretaria, por ejemplo, al decir que no había que ver stock, que no había problema para realizarse test, choca con la realidad que están viviendo cientos de miles de chilenos. Y la otra realidad de plantear que vamos a seguir creciendo con las camas UCI, desconociendo las dificultades que en cada hospital y en cada región se está viviendo, creo que es una forma de liderar que, en vez de unir, unificar, conseguir la cooperación, termina generando mucho desgaste y termina generando también mucha resistencia por parte de quienes tienen que estar ahí en la primera línea. Estoy quedándome sin tiempo, pero me gustaría preguntarle, doctor, ¿por qué no tomar medidas del tipo limitar movimiento en lugar de sobrecargar a una red de salud que lleva 2 años y a la cual se le ha quitado recursos y personal desde octubre del año pasado? No lo sé, de la misma manera que no sabemos cuáles son los criterios que utiliza la autoridad para priorizar una u otra definición. Me acuerdo de una entrevista contigo, Rafa, un tiempo atrás, donde cuando la quinta región se estaba disparando en las cifras, nosotros planteábamos cuál era la necesidad de tener abierto el paso fronterizo de los Libertadores, donde, de acuerdo a cifras de la propia autoridad sanitaria regional, se detectaban 50, 60 casos positivos al día. En un momento en que nosotros teníamos 600, 900 casos al día, o sea, no era una cifra menor. De la misma forma, uno se pregunta por qué no insistir en la comunicación de riesgo y por qué seguir indicando o señalando que ya llegamos al tope de los contagios y que ahora van a empezar a bajar, transmitiéndole a la ciudadanía una sensación equivocada cuando las muertes van fuertemente al alza. Ayer, Rafa, y disculpa que te cuente esto, una paciente embarazada que conocí ayer me contó el relato de haber acompañado a su madre 86 días en la UCI hasta que su madre falleció, ella embarazada. El relato que ella me contó realmente me conmovió. Es un relato de todo lo que vivió, de todo lo que observó, de lo que sintió en estos 86 días, al mismo tiempo que veía cómo las cifras iban subiendo. Me contaba cómo era la dinámica en las UCI de los familiares, que es bien distinto a lo que uno le toca ver como médico, pero ella me contaba lo que sentía, sus esperanzas, sus miedos, y finalmente cómo de un día para otro la mamá, que venía recuperándose y producto de patología asociada a la gravedad de su COVID, finalmente falleció. Cómo los otros familiares se prestaban apoyo para tratar de subirte el ánimo cuando tu familiar estaba empeorando. Entonces, esa paciente, que en algún momento fue un número más para las estadísticas que presenta el gobierno,